Hola, Radio Vaquitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Vac, un programa de revista donde platicamos de todo y nada. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, que somos expertos en nada. Y bien, Draco, cuéntame, ¿de qué hablaremos hoy? Ok, Judith, hasta el otro lado del estudio. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que es el lenguaje inclusivo, incluyente, no sexual. Sí, Sí, ¿verdad? Así es como se maneja. Y es o un no tema, sexista. no sexista, perdón, sí, no sexista. No sexual no tiene que ver. Y es un tema bien interesante que se ha puesto en polémica y en boga últimamente. Ha habido pues muchas voces que están a favor y en contra y queremos entender un poquito por qué. A veces nada más creo que reclamamos o le decimos que no a algunas cosas, ya nada más como por costumbre. Pero más allá de eso, lo que nos interesa es entender cómo funciona este lenguaje, qué es lo que busca, por qué se le llama inclusivo, incluyente, etcétera. Entonces va a ser un tema muy, muy interesante. Y además, les recuerdo, la semana pasada, bueno, hablamos de que queríamos disfrazarnos, así que ya lo verán la sorpresa que les tenemos en un momento más. Pero mientras, antes de eso, vámonos a saludos. Nos saltamos los saludos de esta semana, no por grosería, queremos saludar a todos, pero el tema se alargó mucho y entre menos tiempo le robemos creo que es mejor, así que vamos a juntar los saludos de esta semana con los de la próxima y algo haremos para poderlo compensar. Pero mientras sería eso, y ahora sí, vamos con las cápsulas, tenemos una muy interesante. Comadre, ¿qué me tiene hoy de chisme en esta semana en Te Paso el Chisme? ¿Qué es lo que tenemos? Cuénteme. Comadre, te paso el chisme de que este 31 de octubre del 2020 la luna será azul. Bueno, punto que no. La verdad es que este 31 de octubre sí se va a dar un raro evento cósmico que se llama luna azul. Pero no es que la luna va a cambiar de color. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se llama luna azul cuando tenemos dos lunas llenas en un mismo mes. Un periodo lunar dura aproximadamente 29.5 días. Entonces, si tenemos una luna llena entre el día 1 y 2 del mes, nos da chance de que se pueda repetir otra luna llena en este mismo mes. Este fenómeno se va a dar hasta el 2023. Entonces, bueno, si tenemos la oportunidad de disfrutarla, las lunas de octubre dicen que son hermosas y confirmo desde mi particular punto de vista. La primera de este mes sí logré verla y estaba preciosa. Coincide la del 31 con This is Halloween, This is Halloween. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, échenle un ojo. Sí, además todo lo que es de octubre es hermoso, es un hecho, lo sabemos, y las lunas, vaya, siempre se ha dicho que es de las mejores lunas que hay, por algo debe ser. Por cierto, gracias a todos los que me felicitaron en mi cumpleaños y a los que no lo sabían, y ahora ya lo saben, no se preocupen, acepto regalos para que Sí. los vayan juntando al siguiente año. No hasta el 23, También mayo, sino al siguiente año. también mayo dicen que es precioso, ¿eh? Nah, no es tan bonito como octubre, o sea, tú busca en internet, en mayo es a la mamá la que celebramos, ahí sí. Pero si quieres lunas así, Rayos. que de veras así, que digas, las de octubre. Ok, perfecto. Y ahora, comadre, cuéntame tú qué chisme me traes. Pues tengo un chisme al que me gustaría llamarle chamacos mensos, pero como no puedo hacer eso en este programa, entonces lo voy a decir como venía en el título. Los Ok. nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Es decir, Ah, caray. por primera vez en la historia, los niños empiezan a presentar un coeficiente menor al de los padres. Esta es una prueba muy interesante. Esta es una nota que vi en la BBC y me llamó mucho la atención, por eso la quise compartir, porque es una prueba que se hace constantemente en las generaciones. El examen de las generaciones se va adecuando porque no le puedes preguntar lo mismo a tres generaciones porque una no va a poder contestar porque no pertenece el conocimiento a su generación. Entonces, los exámenes no son tan estandarizados, pero sí están muy, muy bien preparados para eso. Y resulta que por primera vez en toda la historia, los niños están presentando un coeficiente intelectual que va a la baja. No digo que vaya a descender así drásticamente, pero sí el problema es que empieza a bajar ya varios puntos.
cosa que no debería pasar. En teoría, en esta parte de evolución, de crecimiento, de aprendizaje, deberíamos ir subiendo constantemente y las nuevas generaciones deberían de hacerlo. Se culpa un poco a las nuevas tecnologías, sobre todo esto de que los niños se la vivan en el iPad, bueno, en la tableta, en el celular, en lo que sea. Te leo una cita que se me hizo muy interesante. Dice, simplemente no hay excusa para lo que le estamos haciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo. Esto lo advierte Michael Desmurget, espero haberlo pronunciado bien, quien a sus espaldas tiene una vasta obra científica y de divulgación y ha sido reconocido por centros de investigación como el MIT o la Universidad de California, ¿no? Lo importante aquí es que se han hecho muchos estudios que demuestran ya que cuanto mayor es el uso de televisión, videojuegos y aparatos electrónicos, el coeficiente intelectual está disminuyendo radicalmente. Esto es muy interesante, pues porque aparte ya sabemos que todos los niños están conectados a las computadoras, y algo que también decían y se me hizo muy interesante es que a pesar de que pensamos que estos niños nativos digitales son muy duchos con las tecnologías, son muy buenos, le mueven acá y saben cómo, resulta que no. Y lo hemos visto en últimas fechas con las clases en línea, porque el niño sí es muy bueno para jugar, no voy a decir nombres para que no nos cobren la publicidad, pero cualquier videojuego de los que hay hoy en día, o para estar con el celular también, en alguna red social, en lo que sea. Sin embargo, y esa es la parte interesante, cuando tienen que hacer algo como, bueno, ok, quiero que me hagan una presentación sobre tal tema y la suban y la compartan a sus compañeros, no saben cómo hacerlo. Y esto es verífico. Lo hemos visto, lo hemos vivido. En mi caso yo lo he notado con algunos casos, no de mis alumnos que son de universidad, sino de compañeros de mi sobrino que están en secundaria. Entonces se pone grave porque algo que decían, según los análisis, también voy a leerlo, dice, en promedio, casi 3 horas al día es lo que pasan los niños de 2 años con tecnología. 2 años. Cerca de 5 horas para los que tienen 8 años. Y más de 7 horas para adolescentes. Entonces, ¿esto incluye todos los medios? O sea, tanto celular como consolas de videojuegos y todo. Todo lo electrónico. Okay. Pero un niño de 2 años ya con 3 horas de celular, o sea, o de videojuego, está cañón. Tanto así que hacen un cálculo que se me hizo bien interesante. Antes de llegar a los 18 años, o sea, todavía no eres mayor de edad, y resulta que los niños ya pasaron el equivalente a 30 años escolares, ¿sí? Frente a las pantallas recreativas, o algo así como 16 años de trabajo a tiempo completo, o sea, un trabajo de 8 horas. Tomando en cuenta eso, al llegar a los 18 años ya pasaron por esto. Entonces, sí está un poco crítico. También en el análisis decían que no todo es malo, es decir, sí puede haber buen uso de tecnologías, pero el gran problema es que más del 90% se enfoca en un uso recreativo. O sea, ver el partido, aventarse algún video nada más musical, jugar, ver repeticiones de juegos, etcétera. Y hay pocos que se vayan a aspectos más educativos, que te hagan crecer, escuchar Radio Back, ese tipo de cosas que son las que realmente nutren y que de alguna manera es también parte de este programa, ¿no? El poder compartir un poco de conocimiento, no digo que de cultura porque no queremos ser tan fancies, pero sí es esta parte de lo que está sucediendo. Y cierra con un tema que también, perdón que lo lea, pero es que era muy bueno y no quiero poner palabras mías de alguien que las dijo, no me quiero quedar con ese crédito, pero este investigador dice, para mí, estos niños se parecen a los descritos por Aldous Huxley, famosísimo por la novela de Un Mundo Feliz aquí en español, en el que están pasmados por el entretenimiento tonto, privados de lenguaje, incapaces de reflexionar sobre el mundo, pero felices con su suerte. ¿Sí? O para los que no han leído para los que no han leído Un Mundo Feliz, vayan y léanlo. Es decir, terminado este podcast, vayan, busquen ese libro y avénselo completo porque es necesario conocer ese libro por muchas razones. Pero si quieren un acercamiento más de últimos años, pueden pensar en estos señores que vivían en los sofás voladores de la película Wall-E, que estaban también algo así. Y desgraciadamente esto que él dice es muy cierto. O sea, si vemos al niño que está metido en el celular, le hablas y no te contesta, está en otra cosa, su lenguaje se ha visto ya un poco afectado, o sea, tiene menos lenguaje que otros.
y ahora, por lo que dice este estudio, el coeficiente intelectual ha bajado. Así que para evitar eso, pónganle a sus niños Radiovac para que escuchen esto, se preocupen un poco. Y cuidado con el uso de tecnologías. Lo hemos dicho mucho, todo el mundo lo conoce, pero de pronto es más fácil decirle a tu celular, no me des lata. Y lo que estamos creando, en este caso, como lo dijo el mismo autor, es una fábrica de cretinos digitales. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero bueno, ahora sí, terminas estas dos recomendaciones. ¿Con qué nos vamos, mi querida Judía? Pues ya lo que sigue es el tema principal, así que si gustas, pues ya mencionaste que está pregrabado, así que púchale play. Va que va, le echamos play y ahí nos verán. Van a ver una bruja y un dragón. Es decir, no cambiamos mucho. Bueno, el tema del día de hoy es el lenguaje inclusivo, que también se conoce como lenguaje no sexista o lenguaje incluyente. ¿Qué es este tipo de lenguaje? Es aquel que intenta evitar el sesgo hacia un sexo o género social en particular. Básicamente es aquel que busca la igualdad y que no se discrimine a nadie por su sexo, género, religión política, color, raza, posición socioeconómica, etcétera, etcétera. Comenzó en un inicio algo así como tipo nada más para buscar la equidad o igualdad entre el hombre y la mujer, pero con los distintos géneros que últimamente han salido o que se les ha dado un nombre, se ha hecho cada vez esto más extenso. Vamos a decirles un poco acerca de cuáles son como que los pros y los contras que nosotros encontramos. Y bueno, no sé tú, Draco, si quieras agregar algo antes de que empiece con esto. Pues sí, lo que nos interesa platicar sobre esto, de nuevo, no es si está bien, si está mal, no somos nadie para decidir eso, pero es un tema que ha salido mucho a colación últimamente y todo esto inició porque se decía, o una de las propuestas con este lenguaje no sexista, es que se invisibilizaba a la mujer. O sea, decimos muchas cosas con algunos conceptos que son más acostumbrados hacia el hombre. Entonces, por ejemplo, decíamos abogados, ingenieros, médicos, etcétera, que pues eran como palabras muy enfocadas hacia solamente hombres, a pesar de que en ese grupo hubiera mujeres. La Real Academia se defiende diciendo que en este caso el lenguaje como tal no es sexista, no diferencia, y que cuando usamos para un plural una terminación como abogados, es correcto porque incluye ambos sexos. Lo que dicen algunos de las personas que están detrás de estos movimientos, que quieren hacerle un cambio al lenguaje, es que sí, tal vez en ese momento que se empezó a crear esta idea de cómo poder referirse a un grupo de personas, el detalle es que se hacía hacia hombres porque en su mayoría o siempre eran hombres. Recordemos que la mujer en muchos campos no pudo participar hasta ya muy tarde. Entonces era normal que hubiera ingenieros nada más. Por eso el plural se manejó así. Y ya después, al entrar mujeres en cualquiera de estos campos, lo que pasaba es que se les buscó como el espacio de decir, bueno, ya estás incluida ahí. Pero las mujeres decían, es que yo no me siento incluida, porque a ver, ¿por qué no dicen las ingenieras cuando hay 3 ingenieros y 3 ingenieras? ¿Sí? Este tipo de cosas surgió. Como decía Judith, que ahorita nos va a contar más, inició porque la mujer se sentía invisibilizada, parecía que no se le estaba dando el respeto y no estaba siendo incluida como tal. Sin embargo, más adelante otros grupos, sabemos que tenemos una diversidad en cuanto a aspectos de género que ha crecido mucho, tenemos ya una infinidad de géneros, los no binarios que se les llaman. Entonces ahora ellos también dicen, bueno, si es cierto, no estamos representados, y no solamente como hombre o como mujer. Entonces vamos a buscar una forma de incluirlos a todos. De esto del lenguaje inclusivo, incluyente, no sexista, hay muchas opiniones, algunas encontradas, gente a la que no le gusta lo que está pasando o cómo se está tomando. Entonces es un poco la razón de por qué lo queremos platicar el día de hoy. Entonces, Judith, síganos contando. Ok,
Bueno, este lenguaje lo que busca es como tal una sociedad inclusiva. ¿Qué es una sociedad inclusiva? Es un proceso que asegura que todos los integrantes de la sociedad participen de forma equitativa en diferentes ámbitos educativo, económico, legal, político, cultural. Y bueno, como lo acaba de mencionar Draco, realmente la adaptación de la mujer en la sociedad ha sido en los últimos años. O sea, sacamos cuentas cuántos años tiene que puede votar, cuántos años tiene que puede salir a trabajar, cuántos años tiene que puede utilizar pantalón, ¿no? Entonces, efectivamente, sí existía y hasta la fecha sigue existiendo un sexismo que se da, que hace la discriminación en base a lo que es el sexo o el género, ¿no? Por otra parte tenemos qué es el lenguaje. El lenguaje, bueno, lo creamos los habitantes y se escribe o se reglamenta en función de lo que hablamos o de lo que decimos, ¿no? O sea, no es que primero haya existido, por ejemplo, en el caso del español, la Real Academia de la Lengua Española. No, o sea, primero se inventó el lenguaje y ya después entró este organismo que es quien lo regula. Ellos lo que mencionan, algo que se me hace bastante importante, es que no existe como tal el sexismo del lenguaje. Más bien lo que existe es el sexismo de discurso. Les voy a leer un párrafo que es de lo que era un diccionario tomo 1 de 1726, que en lo personal yo me solté una carcajada, ¿no? Pero pues también a la vez me sentí un poco ofendida. Y citas. Es la definición de la letra A, sí. Dice, cito, en el orden es la primera, porque es la que la naturaleza enseña al hombre desde el punto de nacer para denotar llanto. Y aunque también lo pronuncia la hembra, no es con la claridad que el varón y su sonido. Entonces, bueno, o sea, ¿ustedes, las mujeres, pronuncian mal la A, según esto? Sí, según esto, ni siquiera las mujeres, las hembras. Okay. Hembra. Las hembras pronunciamos mal la A o no la pronunciamos igual de linda e igual de bonita que los hombres. Entonces, ok, eso no sé si tú estás de acuerdo, pero a mi gusto sí es bastante sexista, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando que era en 1726. Poco a poco es que fue cambiando esto y sí han existido ese tipo de cambios. Pero esos son entonces muchas veces cuando 300 años, o sea, en 300 años uno pensaría que hemos cambiado y la verdad es que no hemos cambiado mucho. Ahora, algo importante, perdón si te estoy interrumpiendo, te robo una idea que ibas a decir, pero lo que comentabas era vital. El lenguaje, yo sí estoy de acuerdo en que no es sexista, porque el lenguaje no tiene para qué ser sexista, no gana nada siendo sexista. Recordemos que, como decía Judith, la Real Academia Española lo que hace, y hablamos del lenguaje sexista en el castellano, el español que decimos, porque es el que hablamos, ¿sí? Tratar de extrapolar este tema a otros idiomas sería complicado, aunque también ya ha pasado en más lugares, y Argentina fue uno de los lugares que más estaba en este aspecto de querer manejar el lenguaje no sexista. Pero, como decía Judith, las palabras nacen primero, se inventan, a veces inventamos palabras. Hay un programa de Sherlock, creo que es cuando alguien le dice, esa palabra la acabas de inventar, y se voltea y dice, todas las palabras son inventadas. Y sí, tiene toda la razón. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros inventamos palabras para lo que sea. A veces deformamos la palabra. La forma en la que se hablaba hace 300 o 500 o 1000 años es muy distinta a cuando hablamos hoy en día. Porque el lenguaje, y esta es la parte más importante, es una entidad viva, está cambiando constantemente y cambia por los hablantes, por nosotros. Palabras como chido, como faxear, como ahora el Halloween que decimos después para Jalisco, que significa sí la toro, sí le entro, sí voy, son deformaciones del lenguaje que vamos haciendo nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta deformación ha llegado a un número considerable, que ya empezó a permear toda una sociedad, la Real Academia no es la que dice, ok, ahora ya esta palabra ya va a tener este significado. La Real Academia solamente dice, ok, la palabra ya tiene este significado, la vamos a incluir en el diccionario.
Porque una queja muy grande es que de pronto dicen, ¿cómo es posible que faxear si lo quieran poner en el diccionario de la Real Academia y palabras que son más incluyentes no las quieren poner? Porque no depende de la Real Academia como tal, eso es un hecho. Hay que estar trabajando en el lenguaje constantemente para que así podamos llegar a pensar que se puede incluir. Faxear llegó a ser una palabra que se incluyó cuando ya todo mundo decía faxear y pues para empezar ni siquiera era una palabra correcta o técnicamente hablando no lo es, porque el fax es un objeto, un sustantivo. No puedes aplicarle un verbo a un sustantivo, pero aquí pues es como se convirtió, era el fax, un aparato, enviar un fax se convirtió en faxear. Entonces es una de las formas en las que el lenguaje se va conociendo, va cambiando. Perdón, ahora sí, te interrumpí, pero continúa. No, claro, y una más nueva de estos ejemplos está el famoso textear, ¿no? Me texteas, te texteo, me mandas o sea, ya es para sustituir el me mandas un mensaje de texto, ya es más fácil el textear. Y ahora, con toda esta globalización de que ya cada vez estamos más conectados en distintas culturas, en distintas razas, vamos adoptando palabras de otros lenguajes. Aquí que somos vecinos de Estados Unidos, a lo mejor en el sur nosotros estamos como entre la mitad y el sur, no lo notamos tanto, pero en el norte se habla súper pocho, que así es como dicen ellos, que es la combinación de este español con el inglés, ¿no? Sí, pues, entonces, allá se parquea la troca, ¿qué pues? Exacto, y vas a taxear tus impuestos, y te vas a parquear, y jala, y arro. Bueno, son muchas cosas que se están tomando de lo que es la lengua inglesa, ¿no? Y bueno, definitivamente, como comentas tú, de nuevo volvemos a esto, todo está en constante cambio. Y sí, no, perdón de esto que dices, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no es que se tome de la lengua inglesa tal cual. Obviamente sí es el lenguaje anglosajón, sí viene de Estados Unidos, pero se toma del entorno. Lo que sucede es que el norte, al estar tan pegado a Estados Unidos, exacto, empieza a contaminarse, lo voy a decir así, aunque no creo que sea la palabra más correcta para decirlo, pero empezamos a tener este acercamiento hacia personas que hablan otro idioma, que de pronto tienen que hablar español de un lado, inglés del otro, empieza a volverse este lenguaje pocho precisamente, donde tomo palabras que ya utilizaba en un lugar para referirme a otro y se empieza a volver un nuevo dialecto, un nuevo slang. No es un nuevo idioma como tal, pero sí son modalidades, modificaciones al lenguaje por zonas, y después cuando mucha gente lo hace se empieza a hacer todavía más plural. Y tan solo ahorita con lo que son los videojuegos hay muchos niños, chavitos que se pueden ver a los youtubers, y hay mucho youtuber argentino y español, y entonces ahora ya muchos andan diciendo tío, y pues el tío aquí en México es el familiar, mientras que en España es una forma de decir amigo, camarada, etcétera, ¿no? Todo esto va pasando, y ya con la globalización, lo que decías, tanto acceso a redes, podemos empezar sin querer a adueñarnos de ciertas palabras e incluirlas en nuestro hablar cotidiano, hasta que lo que sucede con estos casos es que de pronto se convierte en algo que todo mundo usa o de pronto desaparece. Entonces, si todo el mundo lo usa es cuando la Real Academia dice, ok, va, lo metemos en el diccionario porque ya se está utilizando así. Ahora, el lenguaje no sexista, una parte importante es que no son nada más palabras, es una nueva forma también de articularlo, una nueva gramática tal vez, que lo hace un poquito más complicado, porque meter una palabra nueva como faxear o como troca no tiene tanto problema como el necesitar cambiar el artículo con el que estamos trabajando, la forma de conjugar, la misma preposición, etcétera, que es donde se viene a dar un choque más fuerte, y ahí la Real Academia por eso dice, pues no era sexista el lenguaje, y lo que dicen en este caso los grupos que defienden esto es, bueno, si no es sexista, ¿qué les cuesta entonces ponerlo con letra E? Y se fueron decantando por la E porque la X es complicada de pronunciar, al escribirlo es fácil, pero al pronunciarlo y luego se pronuncia distinto en muchos lugares, fue mejor la letra E. Pero perdón, te volví a interrumpir, continúe usted. No, adelante, está bien. Sí, pues el detalle es eso, ¿no? Y primero, bueno, se luchaba únicamente por lo que era la igualdad de la mujer ante el hombre,
y ya después con todos estos géneros de la comunidad LGTBQ y más, pues ya no, o sea, y ya están los no binarios, entonces por eso ya como que es donde la Real Lengua de la Academia Española dice, a ver, aguántame, entonces ahora ¿qué hago, no? Pero sí, o sea, completamente estoy de acuerdo en que no existe bueno, sí existe un lenguaje exclusivo. Poco a poco se ha ido modificando. Sí, hay muchos ejemplos de los diccionarios, cómo se han ido actualizando, que se actualizan año con año. Por ejemplo, aquí está uno. Herrero, en el 2001 decía hombre que tiene por oficio labrar el hierro. Para el 2014, que bueno, fueron 13 años, pero ya no fueron 13 años, ya no fueron 300, herrero, RA, o sea que puede ser también referencia a Herrera, persona que tiene por oficio labrar el hierro. Entonces, bueno, ahí sí ya es un lenguaje más inclusivo. Pero ahora si metemos todos los demás géneros, pues sí está más cañón cambiarle nada más una sola letra. Por eso ellos también lo que proponen es, bueno, vamos a hacer mejor un discurso inclusivo donde cambiamos la palabra hombre o mujer para no excluir ahora a todos los demás y lo vamos cambiando por palabras como persona. Y pues sí, o sea, definitivamente la lengua no es sexista, sí existe el lenguaje exclusivo, pero más bien existe un discurso exclusivo. Ahora, nosotros sí somos sexistas, o sea, y eso es lo importante. Porque ponías herrero, ¿no? Antes no había herrera, ahora ya lo hay, herrero y herrera. Pero ¿qué pasa en ese diccionario cuando buscas zorro y zorra? O sea, claro, cambia totalmente. Que ahí viene la connotación, sí, la connotación que le damos a lo que son las palabras con un toque sexual, o sea, y sexual de sexo. Entonces, esa es otra de las cosas que creo que sí hay que cambiar un poco y dejar de... Disculpen si es una grosería, porque está dentro de los usos y costumbres que tenemos ahorita, pero la palabra puta como tal, o sea, tiene un significado para hombre y tiene otro significado para mujer. Y eso cae también en lo que es el lenguaje exclusivo, porque no tiene el mismo significado para los dos. Exacto. No sé si a eso te referías. Sí, porque aparte, usando esto que proponen, sería tal vez decir zorre o pute. ¿Sale? Ajá. Y el problema es que ya no va a funcionar igualmente en la gramática, en la idea que quieres compartir, a como tenemos hoy definidas esas palabras, lo cual pues sí nos llevaría a tener que trabajar con esta redefinición de conceptos que sí separan mucho cuando es la misma palabra, pero se utiliza hacia una mujer, hacia un hombre o hacia alguno de los sexos no binarios. Porque eso también es interesante, o sea, muchas veces nada más la palabra misma al cambiarle una letra y hacerla femenino ya cambia también su significado de manera cultural. Lo que decíamos, no se trata nada más de que cambie porque la Real Academia lo diga. O sea, la Real Academia no tendría ningún problema en tomar el diccionario y decir, ok, zorro y zorra van a ser exactamente lo mismo, no tienen ninguna otra connotación. Pero estarían queriendo tapar el sol con un dedo porque sabemos que coloquialmente, de manera social, se utilizan de una forma distinta. Yo creo que un poco la idea y el planteamiento que tenían estos grupos era, bueno, si tenemos estas palabras y desde un principio hubieran sido no sexistas, tal vez no hubiera existido esa diferencia entre zorra y zorro, por ejemplo. Claro. Y creo que en eso tienen mucha razón, porque si tienes un lenguaje que sea, digamos, genérico, entonces ya no puedes utilizarlo para, pues, lastimar o vejar a alguno de los grupos. Pero bueno, eso es la idea a la que se quiere llegar. No se tuvo antes por lo que decíamos. O sea, el lenguaje, pues, pensaba primero en los hombres, era creado por hombres, era, pues, también estudiado por hombres, y entonces era como muy normal verlo así, y a la mujer no se le veía como alguien que pudiera participar en muchos campos, lo que la relegaba y en automático era así, pues no, o sea, ¿por qué vamos a tener una doctora si la mujer jamás va a poder entender estas cosas? Si no sabe pronunciar la A, ahora que va a querer
curar a una persona, ¿no? Obviamente hablamos de años de atraso cultural, años de atraso moral, ético, etcétera, pero pues de ahí venimos y es lo que tenemos. Tampoco podemos de nuevo tapar el sol con un dedo. Sí, creo que es importante que no olvidemos nuestra historia, ¿no? Porque relacionando un poco con el episodio anterior, muchas veces nos polarizamos y están por una parte los de, ay, malditas feminazis, ¿cómo se les ocurre? Ahorita ya no las cosas no son así. Ok, ahorita, pero ¿cuántos años tenemos que las cosas ya no son así? Y hasta eso entre comillas, porque en muchos lugares siguen siendo así. Y cuántos años tenía el hombre sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, eso de lo que es el feminismo y demás lo tocamos después, ¿no? Pero el punto es que sí existe o existió el problema, es un hecho, ¿no? O al menos yo creo en función de las evidencias que tenemos en los diccionarios, al menos el de 1700 y tantos. Que se está trabajando para cambiarlo, también. Pero creo que más allá de que las autoridades lo regulen, somos nosotros los hablantes quien tenemos o podemos cambiar un poco el discurso. Porque pues aquí lo importante son los mensajeros y el mensaje que mandamos, no tanto el medio por donde lo mandamos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo acabas de mencionar ahorita. Usar nombres genéricos. Por ejemplo, en vez de decir los hombres, ok, o los hombres y las mujeres, seres humanos, personas. Con personas como que ya englobas todo, es más genérico y te evitas todo. Otro ejemplo, profesores, alumnos, ok, profesorado y alumnado. Entonces, creo que sí está a lo mejor en todos ir cambiando poco a poco el lenguaje o la forma en la que lo utilizamos para ser más incluyentes. No va a ser algo de la noche a la mañana, va a ser algo que a lo mejor el otro lo mencionaba, no nos va a tocar ni a ti ni a mí verlos, pero a lo mejor a las futuras generaciones sí les va a tocar. Y como esto a través del tiempo ha pasado, ¿eh? O sea, de pronto se nos olvida revisar un poquito la historia, pero hace años decir visteis era normal. Hoy ya nadie habla con ese tipo de lenguaje porque fue cambiando. Y la gente de esa época decía, es que si alguien dice viste, entonces está mal, es algo bárbaro, es algo mal hecho. Recordemos que el lenguaje como tal, perdón por esta otra cápsula de información, pero el lenguaje como tal, el que hablamos hoy en castellano, nace del latín. Había un latín culto que solamente hablaban los monjes, la gente preparada, y un latín vulgar que hablaba el resto de las personas. Cuando viene la caída de Roma, recuerden que Roma era un imperio, entonces ¿qué pasaba con este imperio? Llegaba a muchos países en Europa, los conquistaba, los obligaba a hablar su idioma, pero pasaba lo que comentaba ahorita Judith, o sea, en la frontera, pues combinaban ese lenguaje latín con un lenguaje, vamos a llamarlo bárbaro, porque así le decían, y se creaban algunas palabras nuevas, algunos conceptos nuevos, que sin quererlo empezaban a diseminarse en el Imperio Romano, pero de maneras geográficas. Cuando el Imperio Romano cae por pues estos bárbaros que de pronto se rebelan y todo lo que pasa, lo que sucede es que el lenguaje se empieza a separar. Se separa por los que lo hablan. Y de ahí tenemos lenguajes como el italiano, el portugués, el castellano y otros más. Entonces, si hay una raíz y hay un porqué, y le podemos echar la culpa a los romanos de por qué utilizamos para un plural algo más dirigido hacia el sexo masculino que hacia el femenino o las hembras, como decían, pero lo que nos importa ahora es, ¿podemos cambiarlo? Sí, ¿lo vamos a cambiar? ¿Quién sabe? O sea, y quién sabe no porque sea una idea mala o porque estemos a favor o en contra. ¿Quién sabe? Porque, de nuevo, no depende de una persona que diga a partir de hoy todos van a hablar con la letra E. O sea, si el grupo que está detrás de todo esto consigue que las personas lo vayan implementando poco a poco, o sea, se vaya hablando así, lo vayan metiendo en su hablar diario, entonces eventualmente la Real Academia tendrá las manos atadas y dirá, pues sí, ya todos hablan con E, entonces ya será reré o le profesoré o como sea, ¿no? Y está bien, pero si no se hace uso de eso, entonces esta dinámica de cambio que quieren hacer va a desaparecer de nuevo por nosotros.
Tenemos que hacer un poco de conciencia. Y después también, o sea, a mí algo que me da mucha entre risa y no sé cuál sería la otra sensación que tengo. No es coraje, pero se me hace ridículo. Es que nos pongamos tan exquisitos a defender nuestro gran lenguaje, nuestro gran idioma, cuando le damos en la torre a 1000 cosas más. O sea, no queremos hablar con un artículo neutro como él o le. Pero ahí andamos haciendo 1000 cosas y diciendo ok, por ejemplo, que es algo bien gringo, pero ahí sí no nos importa. O faxear, que ya lo decíamos. O luego ese lenguaje que a mí siento como una patadita debajo del abdomen cada que lo escucho, ese lenguaje muy de empresario, que, sí, tenemos que hacer el brief, y entonces con eso, terminando, nos echamos unos drinks, y aquí, si no nos quejamos de eso, y todavía lo implementamos, y sentimos que estamos siendo como más interesantes al hablar así, ¿qué nos cuesta empezar a buscar un lenguaje que realmente tenga un cambio? Y de nuevo, sí quiero dejar muy claro, no es que, en mi caso, no estoy seguro, Judith, lo platicamos y creo que también está igual, pero no quiero hablar de más. Pero en mi caso, no es que esté yo a favor 100% de este cambio, pero tampoco estoy en contra. Y los puntos que defiende el lenguaje creo que son válidos, tienen un porqué. Tal vez yo no lo pueda implementar y no porque no quiera, se me pasa, se me olvida. A veces no sé cómo conjugar algunas cosas, pero bueno, aquí en México, en el periodo en el que estuvo de candidato Fox y cuando fue presidente, se empezó a implementar esto de las niñas y los niños. ¿Y te acuerdas cuánto se burlaban de él al inicio? Oh, sí. Y además... O sea, lo agarraban de bajada y de payaso no lo bajaban. Porque lo que dice la Real Academia es que no es necesario que con que se diga los niños, ya con eso están incluidos ambos. Pero hay muchos ejemplos, no nos vamos a meter en eso, no acabaríamos nunca, de maestras, maestros que lo han dicho. Es que cuando yo digo los niños, muchas de las niñas creen que la instrucción que estoy dando no es para ellas. Entonces muchas me preguntan, ¿también lo hacemos nosotros? Y ahí es cuando se dan cuenta de que, chihuahuas, entonces tal vez sí necesitemos ser más claros, tal vez sí tengo que decir los niños y las niñas, aunque se burlen, o tal vez necesito un lenguaje que los incluya a todos. Porque de pronto, pues sí, el lenguaje es importante. También les digo, el lenguaje lo hemos cuatrapeado y lo hemos barrido con él y lo usamos de la peor manera muchas veces. Usamos palabras que no significaban lo que debía. Ahí tenemos otra vez, perdón a nuestros escuchas menores, pero la palabra chingar que está en el diccionario y que tiene 1000 acepciones porque son las que les damos los mexicanos cuando hablamos con eso, ¿sí? Y palabras como ejemplo guay en España, que de igual manera a los que no estamos en España nos cuesta un poco de trabajo poder entenderla, pero muchos ya la empiezan a implementar y las nuevas generaciones que ven muchos videos, mucho influencer, mucho youtuber, mucho videojuego de España, ya también traen ese guay como algo que pueden entender y que pueden usar. Entonces, yo creo que otra vez, similar a la programa anterior, si es otra vez, bajémosle 3 rayitas, ¿no? No nos pongamos tan espesos. No nos quita nada. No sé, a ver, Judith, aquí va una pregunta muy directa. A ver, bien. Por ejemplo, nosotros cuando estamos aquí en el programa de Radio Vac, decimos, pues nosotros somos 2 personas que están en un programa, ¿sí? Entonces, en ese somos, que pues para muchos no incluye a la persona, parecía que somos solamente hombres, ¿tú cómo te sientes? Normal, a mí no me causa ningún conflicto. Ok. Vamos a hablar de locutores. Los locutores de Radio Vac somos Judith y Draco. ¿Cómo te sientes? Normal. ¿Cómo te sentirías si dijéramos excluida? Las locutoras de Radio Vac somos Judith y Draco? Normal. ¿A ti no te afecta? A mí no me causa... o sea, sentimentalmente, por decirlo así, no me afecta. Pero sí, al decirlas, pues ya estamos acostumbrados, los viejitos, a que en todo caso seríamos 2 personas del sexo femenino. O más mujeres, por lo menos. O más mujeres, exacto, 2 o más. Ahora, si nosotros decimos las locutoras de Radio Vac, déjame checar. No se me cayó nada, sigo igual, nada ha cambiado en mí. Entonces, de nuevo, es un poco también bajarle rayitas y decir, pues sí, si durante todos estos siglos
hemos dicho los, que de pronto digamos las o les locutores, no estoy muy seguro de nuevo cómo se conjugan algunas cosas, perdón, pero sí entiendo el principio y es un cambio que no nos quita nada, o sea, no tendríamos que defendernos así como decir, es que si lo cambiamos entonces el mundo se va a ir abajo, no, pero también es un cambio que yo veo difícil que se vaya a implementar más por la costumbre, porque de nuevo recordemos, el lenguaje se crea por los hablantes, no porque alguien llegue a imponer reglas o alguien te diga cómo tienes que hablar. Es un caso interesante que tendremos que ir viendo a través del tiempo cómo se va dando. Yo ya he visto a personas que lo tratan de implementar y sí, muchas veces les llueve en Twitter, en Facebook, en Instagram. Si quieren implementar este lenguaje, pues les caen con todo. Pero también depende del espacio en el que estemos y un poco la pluralidad y el poder ser coherentes y tener esa empatía con los demás, creo yo. No sé si te quité algo más que ibas a decir. No, y a lo mejor el día de mañana se vuelve algo generacional, ¿no? Que es lo que mencionábamos. O sea, a lo mejor a nosotros ya no nos toca, pero no sé, a una generación, unas 3, 4 abajo, ya les toca que ya cambió. Y ahora viene otro punto que tocan mucho las personas que dicen que están en contra de todo este movimiento. Lo cual hasta cierto punto sí es cierto. Muchas veces dicen, ajá, ok, si quieres ser muy inclusivo, te estás olvidando de las personas sordomudas, te estás olvidando de las personas débiles visuales, etcétera. Ok, sí, finalmente también son grupos vulnerables y creo que se les discrimina al no existir. Por ejemplo, en un restaurante no existir a lo mejor... A ver, esa es mi duda hacia ti. ¿Tú crees que si un restaurante no tiene el menú en braille, está discriminando a una persona débil visual o ciego? No creo que le esté discriminando. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez mi respuesta es demasiado directa, pero el punto sería... Uh-huh. El restaurante como tal no lo puedes, no le puedes dar una personalidad, ¿no? El restaurante, Chilaquiles Power está discriminando. No, el gerente puede estar discriminando. Ahora, a veces lo hacemos por ignorancia. No se nos ocurre que necesitamos, darle ese menú en braille a una persona o 1000 cosas más. Creo que el problema, en este caso, con personas con capacidades distintas o diferentes, es que al no tener un contacto tan cercano con ellos, no identificamos todo lo que está haciendo falta, todo aquello en lo que no estamos involucrados con ellos, hasta que tenemos una persona en esta situación o nos vemos en esta situación. Por ejemplo, yo hace poco anduve con la pierna lastimada, no me di cuenta de todas las bondades que tiene una institución, que sí tiene un elevador, que sí tiene rampas, etcétera, porque nunca las había necesitado. No tuve la necesidad, por fortuna, de andar con silla de ruedas, pero sí con un bastón. Y fue durante un mes más o menos. Entonces, la facultad de la Universidad Veracruzana, donde doy clase, tiene elevador para Ajá. personas que sí necesitan o tienen problemas de movilidad. Y era una bendición porque me tocaba dar clases en un 3er piso, pero yo no me había dado cuenta de eso. Sí entiendo, por ejemplo, y esto por favor, porque de veras es una de las cosas que cómo me puede pudrir el hígado. Sí entiendo que hay cajones especiales para personas que usan silla de ruedas o tienen problemas de movilidad. ¿Y cómo me pudren las personas que se estacionan ahí porque están más cercanos a la entrada? Pues claro que están más cercanos a la entrada, babosos, porque ahí es donde las personas que tienen algún problema de movilidad se les va a hacer más sencillo. No los apartaron para ti. Y no te cuesta nada irte al otro estacionamiento, que ni siquiera es tan lejos generalmente, y caminar unos pasos. Porque créeme que si algún día tienes ese problema, vas a agradecer el poder caminar esos pasos en lugar de quitarles ese cajón a quien sí lo necesita. Y si eso hacemos como sociedad, si le quitamos su cajón a personas que les fue expreso o específicamente preparado ese cajón, pues ¿qué no haremos con cosas como el idioma, que no es, digamos, tan importante para muchos, o con un menú o con muchas otras cosas? Una sociedad tiene que ir creciendo y entendiendo el entorno y a todas las personas, tratarnos como individuos, cada uno particular, y no generalizando. Entonces, pues yo la otra vez en Ciudad de México, en el metro,
En el metro en Ciudad de México, en algunas partes, hay una línea que las personas ciegas pueden utilizar para guiarse. Van siguiendo esta línea, la van sintiendo y se van moviendo. Pero bueno, en alguna parte de la construcción, no me acuerdo en qué estación, construyeron un muro en medio. Entonces el ciego iba a ir caminando y no iba a poder continuar y nadie dijo nada, o sea, no había algo que lo hiciera. O dime quién manda a construir eso, porque seguramente era para que más personas pudieran pasar, para evitar alguna conglomeración, etcétera. Pero nos estamos desviando un poco el tema, pero respondiendo a lo que tú dices, yo creo que no es tanto que el restaurante quiera hacer menos o no darse cuenta de las personas, es que no se han dado cuenta. O sea, a lo mejor... Claro, como que aquí, como que aquí entra el que no lo están haciendo al propósito porque crean que son menos. Simplemente en mi visión personal, porque finalmente detrás de todo este tipo de comercios, empresas, hay personas, como dices tú, no tengo un caso cercano y no estoy sensibilizado en el tema, ¿no? Pero es muy distinto a cuando dices, bueno, por el hecho de tener una capacidad diferente, te voy a discriminar y creo que no merece las mismas condiciones que las personas que no la tienen, ¿no? Esa es creo yo que es la diferencia y porque por eso no es discriminación y por eso no es que los estén excluyendo. Exacto, y aparte no sé si hay opciones, o sea, a mí me tocó una vez ver a una persona, yo no la conocía ni nada, pero estaba yo echándome unos taquitos y de pronto llegó el mesero y se dio cuenta que 2 de las personas que estaban en la mesa eran ciegos. Y entonces él les empezó a explicar todo lo que había en la carta. Claro, ahí hablamos de una persona dando la cara por su empresa, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero bueno, eso igual y los llevó más adelante, que yo creo que no, a pensar, tal vez necesitamos menús en braille. Ahora, ahí te va otra pregunta. ¿Quién te hace un menú en braille aquí en México, aquí en el estado en donde tú estés? O sea, ¿a dónde vas a que te hagan un menú en braille? Porque imprimir sabemos todos dónde, pero que te marquen el menú, ¿dónde se hace? ¿Quieres imprimir un libro en braille? ¿Quieres regalar un libro a una persona ciega? ¿Dónde lo consigues? ¿Dónde consigues el último libro que hayas leído? ¿Cuál fue el de hombres a dioses? No, el de unos de la saga de Geralt de Rivia. Okay. No recuerdo, pero unos de la saga de The Witcher. Okay. Más fácil. ¿Dónde consigues en tu ciudad el libro de The Witcher en braille? No, pues ni siquiera lo consigo normal. Pues, tal vez en internet consigas una opción. Entonces, sí hemos hecho esta parte de nuestra sociedad, está muy paique para los que podemos ver, podemos caminar y para los hombres y etcétera. Pero tenemos que empezar a ver que somos una sociedad que está hecha de muchas partes, muchos elementos y entre más podamos convivir entre nosotros, mayor es el crecimiento. Relegarnos no le veo mucho caso porque nada más estamos como que escupiendo para arriba y eso, créanme, no es bueno, no funciona. Y ya nada más cerrando este punto que decías, yo le voy a decir a esas personas, creo que tienen toda la razón. O sea, los que dicen que el lenguaje incluyente, inclusivo, habría que pensar también en personas ciegas, etcétera, ¿no? Tienen toda la razón, le doy la razón completamente en su argumento. Pero del tamaño que tienen la razón, tienen la hipocresía, porque esas personas que lo dicen, te aseguro que no saben lenguaje de signos. Las personas que lo saben, generalmente no se ponen a ni a ufanarse de ello, o sea, no es decir, yo sé lenguaje de signos y tú no. Lo usan porque tienen esa necesidad, porque se ven enfrentados a ello. Estoy generalizando, lo sé, hay muchos casos particulares, pero ellos no se han puesto a pelear y aprender lenguaje de signos es más complicado por muchas razones que solamente empezar a usar un lenguaje que puede incluir a los demás. Ok, sí necesitamos aprender lenguaje de signos, sí. Necesitamos incluir a otros en la forma de hablar, sí. Necesitamos aprender primeros auxilios, sí. Necesitamos aprender higiene personal, bucal, forma de comer, de alimentar, 1000 cosas más, sí, todo eso lo necesitamos. Pero bueno, vamos un pasito a la vez. Porque si de pronto alguien que te dice deberíamos de hacer que ya no se invisibiliza a la mujer y que otros de estos géneros no binarios también estén participando, no le veo mucho la razón de decir, sí, pero tú no hablas con lenguaje de signos. Sí, no hablo con él y a lo mejor después lo aprendo, pero ahorita pues quiero apoyar con esto, o sea, porque una cosa no está peleada con la otra. No es que si de pronto digas hablo con lenguaje de signos ya no puedo hablar con lenguaje inclusivo.
Y no sé si en lenguaje de signos existe este otro lenguaje inclusivo. O sea, son un montón de cosas que se vuelven muy complicadas, pero de nuevo, depende de nosotros como personas y de bajarle 3 rayitas para decir, bueno, ¿quieres hablar un lenguaje que vaya incluyendo más? Vamos haciéndolo. No para esta generación ni para la que siga. Tal vez en 3 generaciones ya tengamos esa forma de hablar donde no estemos limitados y no se den estas discrepancias de decir los niños y que las niñas creen que no les hablan a ellas, o decir zorro o zorra y que alguien lo tome de una manera distinta. Entonces, yo no lo veo como algo malo, lo veo como algo un poco difícil porque necesitamos que una gran parte de la sociedad lo empiece a usar, aunque sea por juego en un inicio, aunque sea por burla. Y no es la mejor manera, que quede claro, pero aunque sea por eso, porque así empieza ya a insertarse en todos, lo empezamos a usar y cuando nos damos cuenta, pues ya estamos hablando de manera un poco más incluyente. Lo importante sería hacer un poquito de conciencia, análisis y decir, lo quiero empezar a hacer porque ya entendí que si hay otras personas a las que de pronto sin querer las estaba yo discriminando. Entonces ahí es donde podemos empezar, como este ejemplo del menú, que decir, chihuahuas, nunca había pensado que una persona ciega podía llegar a mi local, voy a buscar una forma de apoyarlo. O sea, y si no sé cómo hacer un lenguaje, un menú en braille, voy a buscar opciones. Y tal vez no lo consiga para la siguiente semana ni para el siguiente mes, tal vez tarde un año en tener uno de estos menús en braille. Pero ese pequeño cambio es el que empieza a hacer que todo vaya funcionando mejor, porque, pues, te digo, o sea, finalmente hay personas ciegas y también tenemos muchas personas que no están incluidas en este lenguaje, aunque la Real Academia diga que no es necesario. Entonces, creo que ese es el problema principal. Así es. Si te parece bien, para cerrar, damos únicamente algunos consejos de, bueno, ya vamos a quitarnos eso de la X, de la arroba y demás, porque, siendo sinceros, creo que ni tú ni yo lo sabemos conjugar bien todavía, pero bueno, podemos dar algunos consejos de cómo hacer un discurso o una plática un poquito más inclusiva o menos excluyente. Una, literal, con el uso de nombres genéricos, colectivos, o abstractos. Por ejemplo, en vez de decir investigadores, personal investigador, profesores y alumnos, se puede cambiar por profesorado y alumnado. 2. Con el uso de sustantivos, adjetivos sin referencia sexuada. Por ejemplo, se puede cambiar ser ciudadano español por tener la nacionalidad española. Otro ejemplo, muchos expertos, un amplio número o conjunto de especialistas. 3. A través del pronombre quién o quiénes. En vez de decir los colaboradores, quienes colaboren. En vez de decir el que sepa la respuesta, cambiarlo por quien sepa la respuesta. 4. Con el uso de preposiciones. En vez de decir estudiantes interesados en, se puede cambiar en estudiantes con interés en. Otro ejemplo, trabajadores autónomos se puede cambiar por profesionales en régimen laboral autónomo. Y 5, me parece que iban el 5, y último, mediante el desdoblamiento formal. ¿Qué significa el desdoblamiento formal? Es el poner la diagonal y el, la, los, las. Entonces, en vez de decir los licenciados en, los licenciados o licenciadas en. Otro ejemplo, en vez de decir firmado, el director del departamento, firmado el, diagonal la, director, diagonal a, del departamento. ¿Es más chamba? Sí. ¿Podemos hacerlo poco a poco? En lo personal, creo que sí. Y pues sobre todo, dejar de estarnos peleando y rasgando las medias por cosas que muchas veces desconocemos realmente cuál es el fondo de todo esto. Si no les queda claro, recuerden el ejemplo de la A, donde dice que nosotras las hembras no sabemos pronunciar de la misma forma que los hombres o varones, y pues ya con eso nos damos cuenta que sí, hay ciertos cambios que son necesarios hacer y que podemos ir haciendo poco a poco. Oh, sí. ¿Algo más que quieres decir? Sí, también para cerrar, lo que les decía, el lenguaje es algo vivo. El lenguaje va a cambiar por cómo lo usamos. Entonces, pues, las recomendaciones que dio Judith son buenas. Algo que hay que mencionar, este tipo de recomendaciones se dan mucho al escribir y al preparar algún, si van a hablar, si van a decir documento, algo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Al hablar es difícil implementarlo porque nuestro cerebro está acostumbrado ya a estructurar de cierta forma
y echarse para atrás mientras estamos hablando para tratar de reestructurar cuesta trabajo. Entonces, lo que dicen los expertos en esto es, no te preocupes si cuando hablaste ya usaste un lenguaje no inclusivo, no pasa nada. Trata de irlo implementando poco a poco al escribir, al hacer cualquier documento, y tu cerebro se irá acostumbrando a eso. Y de nuevo, eso tal vez se vaya a otras generaciones. Y otra vez, no nos quita nada. Bajémosle esas 3 rayitas y busquemos que el mundo sea un poco más unido. Y si lo podemos unir con el lenguaje, qué mejor. Con lo mal que andamos y lo desunidos que estamos, creo que esta es una opción de empezar a jalar todos juntos. Y aquí, como siempre, va para los dos aspectos, bueno, para los dos extremos. No se desgarren las vestiduras, no se peleen, tampoco se trata de que convirtamos esto en una batalla campal. Hay quienes están a favor, quienes están en contra, y cada uno de los que nos escucha y nos ve tendrá su mejor opinión y es muy válida, pero no lo convirtamos en un pleito, porque de pronto recurrimos a algunos argumentos que ni siquiera tienen razón de ser o que ni habíamos pensado o no tendrían por qué. Si no te gusta y no quieres hacerlo, no lo hagas, no pasa nada, pero tampoco tenemos por qué echarle pleito a alguien que sí lo hace, que luego es el problema con esto del lenguaje. Hay un porqué detrás de él, investiguemos un poco más, tomemos nuestra decisión, quiero apoyarlo, creo en la causa, creo que sí vale la pena o no. Y si no lo quiero apoyar, creo que no va a suceder nada, al menos no en esta generación y en la que sigue. Tal vez vaya cambiando poco a poco, tal vez se creen palabras nuevas, tal vez se creen géneros nuevos al momento de hablar, y ya iremos viendo en unos años. Y a lo mejor para ese entonces ya los hombres aprendimos a pronunciar la letra A de una mejor forma que las mujeres, o no, que yo voy a votar por el o no. Hasta la fecha, creo que nunca he escuchado a una mujer que pronuncie mal la letra A, o yo haya sentido que pronuncie mejor la letra A que una mujer. No me cabe ni siquiera en la cabeza eso. Entonces, échenlas. Así de mal estábamos y nos reímos de lo que pasaba hace muchos años. Seguramente alguien se va a reír de nosotros en unos cuantos cientos de años por decir, ¿tú crees que antes utilizaban este lenguaje en el que parecía que todo estaba hecho por los hombres? Y tendrá su razón, pero el único que nos da la razón es el tiempo a través de la evolución. El lenguaje es vivo, cambia todo el tiempo, lo cambiamos nosotros y ahí les va lo peor de todo, lo cambiamos porque lo deformamos. Generalmente hacemos 1000 deformaciones del lenguaje por un mal uso del mismo, un mal aprendizaje del mismo. Entonces casi todo nuestro lenguaje es una cosa muy bárbara que se ha ido cambiando, agregando cosas, pero siempre las vamos deformando de la peor manera. Ahora, si quiere hacer un cambio que en teoría va a mejorar el lenguaje, no veo por qué no lo hiciéramos. Pero bueno, esa es mi conclusión. Sí, y finalmente es no porque como yo no estoy de acuerdo o como yo no lo pensé, estoy en contra de ti. Pero bueno, ya es el separatismo que hablamos la otra vez. Porque nos da miedo, ¿no? O sea, el cambio nos da miedo. Dejen de tener miedo al cambio. No pasa nada. El cambio es lo que nos mantiene activos, nos mantiene vivos. Entonces, vamos a ver qué es lo peor que puede pasar. Que digan las locutoras, de nuevo, les juro, o sea, no se me cae nada si decimos eso. Es más, igual así vamos a presentar el programa de ahora en adelante. Con ustedes, las locutoras. Les locutores, no sé, ahí investigaremos. Luego siento que hablo como francés cuando trato de hablar con el inclusivo, porque de nuevo no lo sé conjugar bien todavía y el cerebro me traiciona. Pero poco a poco iremos trabajando con eso. Sí, claro que sí. Y recuerden que la única constante que tenemos en esta vida es el cambio. Oh, sí. Bueno, con eso creo que cerramos el tema. ¿Y qué más? Pues nada más. Gracias por haber escuchado y recuerden, escriban sus opiniones en nuestro canal, ya sea en YouTube. Bueno, vamos a contar un poquito más adelante, pero nos interesa mucho saber qué opinan ustedes de este lenguaje, si tienen algo más, para que así podamos comentar, ir creciendo todos, y de lo que nos digan lo vamos a comentar en los siguientes podcasts. ¿Sale? Cuídense y pásenla pues chido. Vamos con las siguientes cápsulas. Qué dragón tan rojo y qué bruja tan roja. Oh, sí. No salimos mal, aunque creo que yo me veía un poco como acartonado, tal vez sería la palabra. Sí, un poco. Y bueno, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos en casita. Esperemos que les haya gustado. Así es. Quiero mandar un saludo a la Cocoro que está ahí atrás de ti. Bien, pero bien pendiente de lo que estamos haciendo. Sí. Saludos muy para preocupada, ella. Sus días. Sí, muchas gracias. Yo le doy al rato su rascadita de panza. Como se dan cuenta, llevo una vida bastante estresada. Me imagino totalmente. Sí. Pero bueno, ya para cerrar el programa, vamos con recomendaciones, ¿no?
¿Te Así late es. si ¿Qué empiezo nos yo? recomiendas? Ok. Sí, adelante. Pues le vengo recomendando y lo que yo diría que es la mejor serie que he visto en los últimos años, la última década, porque aparte inició en el 2010. Entonces, Fuertes sí, declaraciones. sí, y la recomiendo siempre, o sea, siempre que alguien me dice, oye, una serie que me recomiendes, es la primera que recomiendo, después de Final Space, otro día la recomendaré, pero particularmente la serie de Sherlock de la BBC, es una serie que les digo inició en 2010, cuenta nada más con 4 temporadas, es pequeña en ese aspecto, y aparte no solo es pequeña en las 4 temporadas, cada temporada es solamente de 3 episodios, 3 capítulos. Entonces se va muy rápido, es muy corta, aunque los episodios son de hora y media. Es casi como ver una película. La producción de la BBC, o sea, rivaliza con lo que conocemos de otras como podría ser Juego de Tronos. Y lo que hacen es que toman a Sherlock Holmes, el detective, de antaño, y lo ubican en un mundo actual, ¿no? O sea, está en fechas actuales, o la que eran fechas actuales en el 2010. Entonces es un detective con acceso a tecnología por medio del celular, redes, etcétera. Pero lo interesante es, no hay nada que sea exagerado, es decir, no de pronto él toma el celular y va a buscar algo que solamente se puede hacer con tecnología que no existe. No, aquí todo es hasta cierto punto real. Claro, tiene su exageración, la que siempre ha tenido Sherlock Holmes en la forma en la que trabaja, pero es muy buena, te atrapa de inmediato. A lo mejor algunos tienen todavía el Sherlock de Robert Downey Jr., de las 2 películas, que es bueno, no lo Sí. niego, a mí me gustó también, pero este Sherlock tiene algo muy, muy especial. Tan es así que sus 2 protagonistas, Benedict Cumberbatch, el cucaracho que le decimos por el último apellido, y Marty Freeman. Cumberbatch lo van a recordar o reconocer porque fue la cara, voz y actuación de Smaug en la película del El Hobbit, dragón. ajá, el dragón. Y Ujú. más recientemente en Marvel es el que la hace de Doctor Strange. Y con esto ha hecho muchas películas y justo saltó a la fama, perdón, después de este programa que es Sherlock. Entonces es mi super recomendación. Su compañero Martin Freeman también estuvo en el Hobbit. Él es el Hobbit, él es el mero mero que tiene que andar ahí caminando con los enanos. Entonces también es alguien ya muy reconocido y ha estado en otras películas. Vale mucho la pena. Ajá, Antes, dime. perdón, antes estuvo en Doctor House, ¿no? Antes estuvo en Doctor House, no. No, ¿No? Martin Freeman Ay, lo no. estoy confundiendo. Perdón, lo estoy confundiendo. Cabe aclarar que soy malísima para No, los actores. y no es Perdón, raro que lo continúa. confundas porque Doctor House tenía esta premisa de ser como un investigador, un Sherlock, también por eso era lo de House y Sí. Holmes y Watson y Wilson. También la casa en la que vivía Doctor House compartía el número con Sherlock Holmes. Por lo mismo que Sí. quisieron hacer algo así, porque él hacía como cierta investigación y deducciones en su programa, que también es uno de los que me gustan mucho. Pero de veras, Sherlock es una maravilla. No lo confundan con una serie que salió en no sé qué otro que también que se llamaba, no, se llamaba Elementary, que, Apesta. híjole, sí, es malilla. Sí, Pero después de ver perdón. esto, apesta a rayos. Entonces, perdón para los que les guste esta serie, pero ahora sí que, como dicen, el que no conoce no ha visto a Dios, etc. No me acuerdo cómo es eso, pero vean, El que el que no no ha conoce visto a a Dios Dios, a cualquier santo le cual- reza. Ajá, Algo exacto, así. eso. Vean Sherlock de la BBC, es muy buena. Ahorita está en Netflix, si no mal recuerdo. Y creo que Sí. también, obviamente, en HBO la tenía. No, no sé, pero en Netflix sí está. Esa es mi recomendación de la semana. ¿Tú con qué nos vas a salir? Gracias, nada más para apoyar tu recomendación. Está buenísima y creo que también hasta la fecha está catalogada como mi serie favorita. Y bueno, ya, nada más mi comentario. Mi recomendación es una recomendación, le venimos ofreciendo. No, es una recomendación de una tienda jalapeña. Es una tienda, podríamos decir, virtual, de cositas hechas con crochet, lo que regularmente antes se conocía como el ganchillo, que es el tejido con Ujú. gancho. Pues bueno, se ha puesto de moda últimamente y hay una jalapeña que vende cosas bien bonitas. También le pueden mandar ustedes la imagen de saben que esto es lo que quiero
y con mucho gusto se los hacen. La atención es buena, los precios están razonables y tienen cosas hermosas, como estaba viendo que ayer sacaron un ajolote rosa que está hermoso, tienen cocodrilo, tienen muñequitos de Among Us, un unicornio divino y bueno, lo que ustedes quieran, sin ningún problema lo pueden hacer. ¿Sale? Entonces, bueno, esa sería mi recomendación. Lo pueden encontrar en Instagram como DJ-Club Crochet. ¿Sale? Ok, DJ, DJ. Sí, perdón, DJ. Sí, no está bien porque luego ahí nos podemos hacer bolas. DJ-¿qué? Club, CLV, Crochet. Perfecto. Muy bien, pues habrá que echarle el ojo. De todas maneras, en nuestras redes, ahí tendremos también esto. Avisamos que no nos están dando nada para anunciar. Nosotros, no, cuando recomendamos algo es porque de veras lo conocemos, nos gusta, etcétera. ¿Va? Sí, claro, en este caso hemos visto el trabajo y la verdad es que es bastante bueno. Si quieren aprovechar para hacer sus pedidos con anticipación para lo que es Navidad, que muchas veces decimos, ay, Navidad falta mucho, ¿no? Si sacamos cuenta, estamos como a 2 meses, entonces pueden hacer sus compras con anticipación para el regalito de la mamá, la amiga, la tía, ya que no podemos hacer fiesta, pues bueno, se puede regalar un pequeño detalle, ¿no? Y bueno, esa fue mi recomendación. Estábamos ya a punto de terminar el programa, pero Draco les trae algo más recién salido del horno. Bueno. Cuéntanos, Draco. Les voy a decir una cosa, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta y piensan que nos desmaquillamos y nos cambiamos el disfraz y hicimos también que fuera más temprano. Pero no, la verdad es que este programa es grabado porque así podemos traerles un producto mejor realizado, más terminado. Y algo que nos sorprendió, a mí en lo particular con grata alegría, se lo comparte Judy también, es que justamente el jueves sale la noticia, esta hay que tomarla todavía con mucha calma, no, hay que tener cuidado en lo que la noticia dice, porque de pronto podría parecer que ya se ganó una guerra y no, apenas es una batalla, porque la Real Academia Española, la RAE, incorporó el pronombre elle, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de ello, ella? Bueno, ahora ya está también el pronombre elle, pero lo incorporó en lo que ellos llaman un observatorio. Leo lo que dice: elle, de acuerdo con la RAE, el pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los géneros tradicionales existentes. Su uso no está generalizado ni asentado. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente le empezó a escribir a la RAE diciendo, espérate, entonces ya lo aceptaste. Dijo, no, tranquilos. Lo pusimos en el observatorio de la RAE. Junto con esto la RAE, bueno, lo digo de una vez, agregó también algunos términos en el observatorio como transfobia, bot, porfa ya lo está empezando a pensar la Real Academia para tenerlo ahí, videollamada, influencer, loguear, ciberataque, y así tal cual, ciber, no cyber, ciberataque, y uno que a muchos les va a pegar en el hígado, con respeto, yo no tengo muchos problemas con las cosas de fútbol, cruzazulear ya está en el observatorio de las palabras. El observatorio es un espacio de la Real Academia que aparte también está estrenando imagen en internet, fue algo lo que también llamó mucho la atención, que ofrece información sobre algunas palabras, acepciones, expresiones que actualmente no están en el diccionario. ¿Sí? Neologismos, extranjerismos, regionalismos, tecnicismos, todo este tipo de cosas que no se han incorporado al diccionario, pero que se empiezan a tener precisamente en observación, pues observatorio. Puede ser que de ahí pasen al diccionario o puede ser que no. Pero retomando todo el tema del que hablamos hoy, creo que es interesante que la Real Academia está empezando a tener esa apertura de decir, bueno, pues si la gente realmente le está dando esta fuerza, lo empezamos a observar y tal vez eventualmente entre en el diccionario con todo lo que se comentó el día de hoy. ¿Sale? Eso es con lo que quería cerrar, Judith. ¿En dónde podemos encontrar ese observatorio? En la página de la RAE, entran en larae.es y ahí buscan el observatorio de palabras, ahí van a encontrar ese, o póngale directamente elle y van a ver lo que les da. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, ya nada más pues, nos toca cerrar. Si no tenemos...
Sí, si no tenemos nada más que... ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente un saludo para todos. Pues muchas gracias por seguirnos escuchando y aquí andamos. La siguiente semana se pondrá interesante también. Claro que sí, muchas gracias por escucharnos. Recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, en Facebook estamos como radioback2, Spotify y YouTube estamos como radioback. Recuerden comentar o publicar sus memes de este episodio en la respectiva imagen que vamos a dejar en redes sociales. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar. Hasta la próxima. Cuídense, nos vemos. Chao.